Muy bien, entonces vamos comenzando. Hoy vamos a estudiar entonces Lucas y es una porción que de pronto ya no sabemos, ¿no es cierto? A ver, seguramente ya está proyectando, sí, ya está proyectando, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vamos a ver. Este es un pasaje que está compuesto a su vez de tres pasajes, que es uno que ya sabemos o seguramente hemos leído quizá más de una vez, ¿cierto? Es el famoso momento en el que Juan manda a sus discípulos a preguntar si él mismo es el que tienen que esperar o si esperan a otros. Después de eso le sigue un momento en el que el Señor Jesús comienza como a alabar la labor de Juan, ¿no es cierto? Y dice, este Juan el Bautista es el profeta, básicamente. Entonces, el profeta es mayor que todos los profetas. Y después comienza a hacer una recriminación, digamos, ¿qué se diría? Un llamado de atención a todos aquellos que no reconocen el mensaje ni de Juan ni del propio Jesús, ¿no es cierto? Entonces, de esto se ha dicho bastante, ¿no es cierto? Ahora, vale la pena decirlo. Este pasaje está también recogido en qué otro evangelio, ¿quién se acuerda? Tienen tres oportunidades para responder. Yo digo Mateo 11. Mateo. ¿Mateo cuánto? 11. 11, exactamente. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, si es que alguien puede tener a la par el mismo texto de Mateo 11, pues ahí vamos comparando, ¿ya? Y ahí vamos viendo en qué se diferencia. Entonces, voy a leer lo que dice aquí este es del texto de Lucas, ¿cierto? Capítulo 7, versículo 18. También como antecedente, acuérdense que está el episodio de la fe del hermano centurión, por así decirlo, y también esta resurrección del hijo de esta persona que pasó en Naín, ¿se acuerdan ustedes? Que eso, como les decía, auguraba ya un poco de lo que vamos a ver ahora, que es básicamente el poder del Señor para resucitar y todo lo demás. Entonces dice, el 18, los discípulos de Juan le reportaron sobre todas estas cosas. En la Reina Valera creo que ponen, ¿cómo es que ponen? Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas Exacto, le cosas. dieron las nuevas. Lo que quiere decir, acuérdense que para este momento histórico, a lo que está ocurriendo aquí, Juan está en la cárcel. Juan ya estaba preso y por eso es que los discípulos de Juan le iban contando las cosas. Seguramente en sus visitas y todo lo demás, él no dejaba de estar informado, ¿no es cierto? Entonces los discípulos de Juan le reportaron. ¿Ya? Esto, como les decía, da la idea de que tenían una comunicación más bien fluida con sus discípulos. Y esto además nos da cuenta de otra cosa, que nos pone en un contexto bastante interesante. A veces uno piensa que el único que tuvo discípulos era el Señor Jesús. Y no, no solamente el Señor Jesús en la época tuvo discípulos, el mismo Juan el Bautista tuvo discípulos, ¿no es cierto? El mismo Juan el Bautista tuvo discípulos y si somos así, digamos, un poco más técnicos, no solamente los dos, en realidad cualquier otro maestro de la época tenía sus propios discípulos, ¿no es cierto? O sea, sus propios estudiantes. ¿Cuál era la dinámica de eso? Digamos, era que el que era el maestro replicaba toda su enseñanza, toda su forma de ser en sus discípulos. Entonces vendrían siendo minis, versiones chiquitas, digamos, del maestro, ¿no es cierto? Entonces los discípulos de Juan eran personas que habían enseñado o habían aprendido, digamos, de Juan y tenían su escuela, ¿no es cierto? Entre otras cosas, digamos así de manera muy sencilla, tenían el mensaje de Juan que consistía en qué nomás, ¿quién se acuerda? Así de manera chiquita. Ajá, Bautícense. Arrepentirse, mande. arrepentimiento. El arrepentimiento, básicamente eso, exacto. Bautícense, pero para perdón de pecados, para que se arrepientan, para que vuelvan otra vez, ¿no es cierto? Entonces tenían ese mensaje de arrepentimiento, de regresen otra vez, ¿no es cierto? Entonces, ahora fíjense, si somos incluso un poco más técnicos, el mismo Señor Jesús vendría siendo un discípulo de Juan, porque formalmente se bautizó por él, fue bautizado por él, y Jesús vino a tomar la posta de Juan el Bautista, ¿no es cierto? Y ahí, fíjense ustedes que en su momento cuando analizábamos el capítulo 3 de Lucas, que habla del tema del bautismo y todo esto, se daba un tema de quién es mayor, ¿cierto? Porque si es que, por ejemplo, digamos, a mí me bautiza hoy alguien y yo estoy reconociendo la autoridad de esa persona, porque siempre el mayor es el que de alguna manera influye sobre el menor. Entonces, por eso es que Juan ahí, ¿se acuerdan que había en los demás evangelios de esta disputa ahí de que Juan le decía, oye, pero tú deberías bautizarme a mí, no al revés. Yo soy menor que ti, tú deberías bautizarme a mí. El Señor le decía, no, deja porque es necesario que cumplamos toda justicia. Es decir, toca dejar testimonio de que yo retomo la posta de donde tú la dejas. Que era básicamente eso, ¿no es cierto? Pero siempre fíjense que aquí este pasaje además sirve para dejar en claro una cosa, que en ese momento había también un grupo de discípulos de Juan que también actuaban por su parte, digamos.
ya que también tenían su rango de actuación. Es decir, digamos, y esto como para verlo así el panorama más grande, a veces uno se imagina que el Evangelio del Señor fue solo predicado por Jesús y sus discípulos, pero aquí vemos que también habían los discípulos de Juan, que también tenían su campo de actuación, que incluso ustedes se acuerdan hasta en Hechos, por ahí aparece un discípulo de Juan predicando el bautismo de Juan, el famoso Apolos, que viene predicando el bautismo de Juan. Es decir, era un discípulo de Juan. Y llegó hasta esa época de los apóstoles, fíjense. Y cuando le dice el Señor, él está predicando un evangelio. Ujú. Dice, pero lo que no está en contra de Exactamente, los que estaban predicando otros, por ejemplo, seguramente eran tal vez ni siquiera discípulos de Juan, eran otras personas, había también otras personas. Entonces esto como para que veamos también el asunto, ¿no? Que no es solamente, a veces uno piensa que el evangelio se inauguró con el Señor y solamente, no, había también otros. Ahí está este otro que el Señor les dijo, si no es contra nosotros, por nosotros es. Y los propios discípulos de Juan. Pero el asunto es que parece también ser que, y por qué una de las razones por las que se incluye este pasaje, es porque al momento cuando ya no hubo Juan y ya no hubo el Señor Jesús, parece que hubo unas disputas por decir quién mismo era el propio. ¿Quién mismo era? Ya, o sea, ¿a quién hacemos caso? ¿A quién seguimos? ¿A las enseñanzas de Juan o a las de Jesús? Y estos pasajes, a la vez que nos sirven para nosotros verlo de fondo, sirvieron también históricamente para que quede sentado de que el propio era el Señor Jesús, anunciado por Juan. Y que Juan fue muy importante, como decíamos en su momento, o sea, no hay Jesús sin Juan. ¿Cierto? O sea, no había el ministerio del Señor Jesús si no era antes anunciado por Juan. Pero el Señor Jesús es mayor que Juan, finalmente. Entonces ese es el asunto y esto sirve para aquello, digamos, ¿no es cierto? Entonces eso como preámbulo. Y dice, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió al Señor. Ahí en la Reina Valera dice, los envió a Jesús. los envió a Jesús. ¿Ya? Ahí no dice a Jesús, ahí dice al Señor. ¿Ya? En el 19. ¿No? Y los envió, ahí no dice a Jesús. La Reina Valera pone a Jesús, pero originalmente pone al Señor, al Kyrios, dice. Al Señor. Es una cosa que es algo bastante interesante, vale también la pena decirlo, que siempre o de vez en cuando se refieran a Jesús, no se refieran como Jesús, con el nombre propio, sino se refieran como el Señor. Que ya sabemos nosotros incluso con más contexto que cuando un escritor de la época estaba diciendo el Señor, no está refiriéndose al amo, al maestro solamente, sino además al Señor en el sentido de Hashem, de Dios, ¿no es cierto? Entonces los envió al Señor, diciendo, eres tú, de ahí cómo es que saben poner, el que ha de venir, ¿no? El que había de venir. Ya, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Cierto? Esa es la pregunta. Ahora, aquí hay varias cosas que señalar. Primero, ¿alguien se acuerda de pronto de algún pasaje de la Biblia en donde se mencione esto de aquí, el que había de venir? ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque lo que siempre se ha solido pensar, especialmente a partir de este pasaje, es que es una pregunta mesiánica. ¿Eres tú el Mesías o esperamos a otro más? Pero resulta que el término que utiliza ahí es uno más técnico. El que había de venir, o literalmente dice el viniente. ¿Ya? El que está viniendo o el que ha de venir. Pero resulta que ese término, el que ha de venir, es un título. ¿Ya? Entonces le está preguntando, ¿eres tú el que ha de venir o vemos otro? En vez de decir ellos el esperado, o sea, el que había de venir es como decir el rey. Algo así, exactamente. Es como un título, digamos, un rango, por así decirlo. ¿Ya? Es un rango, un título. Entonces lo que ellos le preguntan es, ¿eres tú, cómo decir, el embajador? ¿Ya? O eres tú no sé, el príncipe, eres tú, como decir, no sé, el duque, alguna cosa así. El que había de venir o el que ha de venir es un título. ¿Ya? Ahora, la pregunta del millón, ¿dónde aparece ese título? El que ha de venir. Pero ya estaría escrito ahí. Poquito faltaba para que se escriba Apocalipsis. ¿En dónde estaba escrito? ¿En dónde se hace referencia a algo que ha de venir? O a alguien que ha de venir. Isaías, algunos, pero hay uno, Malaquías 3:1. ¿Cómo dice? El mensajero del Señor. Ajá, pero miren la última parte. ¿Cómo dice? 3:1, especialmente la parte B, pero leámosle todo. ¿Cómo dice? He aquí yo envío mi mensajero, el cual
preparará el camino delante de mí, Ajá. y vendrá súbitamente a su templo, Ujú. el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Ajá. Entonces dice, he aquí, él viene. Entonces, cuando Juan pregunta, no está solamente diciendo, eres tú el Mesías, como que si ya fuera una categoría, digamos así, como el Mesías, del esperado. Aquí lo que le está diciendo, ¿eres tú el que está hablando allá ¿De qué se habló? en Malaquías 1, en 3:1 o esperamos a otro? El problema es que aquí, fíjense ustedes, si se acuerdan de Malaquías, ¿de quién está hablando? Y ese Malaquías 3:1. ¿De quién está hablando Malaquías? De Juan. De Juan, del mensajero. Entonces, fíjense ustedes cuál es la pregunta. Juan le pregunta si eres tú el mensajero. Pero era Juan el que Exactamente. Juan es el mensajero. Todos sabemos que es Josuecito, Juan el mensajero. Sí. Josuecito, acá en Apocalipsis también, capítulo 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ajá. Pequeño detalle, a esta época aún no estaba Apocalipsis. Ya, ya no había Sí, sí, todavía pero eso. está muy bien, está muy bien. Eso ya lo vemos después, ¿no? Pero fíjense que este texto de el que ha de venir, ¿no? Se remonta acá a Malaquías, ¿ya? Entonces, este título, el que ha de venir, tiene que ver con el mensajero, con el que habla Malaquías 3:1. Y todos sabemos que antes de ponerle título a Juan, esa profecía, antes de que quede tan claro como Juan, como ya vamos a decir más adelante, era alguien que precedía al día grande y terrible del Señor. O sea, Juan no estaba seguro de que él era el mensajero. Ese No es se el le asunto, conocía. ese es el asunto. Entonces, ¿por qué pregunta? ¿Ya? Porque todos estamos pensando que le está preguntando si él es el Mesías y no está preguntando si es que él es el Mesías. ¿Sí me explico? Entonces, primero hay que reformular, digamos, la pregunta. Todos hemos pensado que se está preguntando y Juan duda si es que Jesús es. Y no, lo que Juan manda a preguntar es otra cosa. Lo que Juan manda a preguntar es, ¿eres tú el que ha de venir? El mensajero, en otras palabras, ¿eres tú el mensajero, el que va delante de la faz? Entonces todos nosotros nos dicen, no, pues Juan era ese. Exacto. Y es exacto. Esa es la pregunta que manda a preguntar con los discípulos. Y ya vamos a ver cómo se responde. ¿Ya? Entonces fíjense una vez más. Tenían que aprender, pues. Exactamente. Entonces aquí vemos una cosa que ya les comento. Pero antes Estevitan está levantando la mano. Ah, sí, era porque no le entiendo por qué él es el, pregunta el mensajero, o sea, leyéndole, no sé si le podemos leer como, porque veo que en una parte se habla del Señor, entonces pareciera que es Señor, A ver, entonces léele de nuevo. no le entiendo bien. Dice, Léele. yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Bueno, ahí se habla del mensajero. Ajá. Sí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, Ujú. y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Ajá. Entonces, he aquí viene, está hablando del mensajero primero antes que del Señor. Ahí hay una ambigüedad, porque no se sabe quién es, pero el asunto es que vienen los dos. O sea, los dos vienen. El asunto es quién viene primero. Y lo que Malaquías dice es, antes de que venga el Señor, el que viene es el mensajero. Entonces, lo que pregunta Juan no es si eres tú el propio. Lo que pregunta Juan en el fondo es, ¿eres tú el mensajero, el previo? ¿Me explico? Eres tú el previo. Y esto evidentemente es una pregunta retórica. De ahí es que, por ejemplo, digamos, de ahí es que, por ejemplo, se descarta esta explicación que siempre se ha solido dar de que Juan dudó. Incluso Juan en su momento de cárcel, situación muy dura, aún él dudó y tuvo que preguntar si es que él mismo era. Ya, no. Juan estuvo 100% seguro. Juan nunca duda, él mismo le declaró y todo. ¿Ya? Entonces los discípulos eran, y como les decía, todo esto está hecho incluso para que a la postre los discípulos de Juan lean y quede claro que nunca fue Jesús del previo, era el auténtico, el que era el previo era Juan. Para que no digan lo que suelen decir hasta los señores judíos. Él es un profeta más. Exacto, uno más. No Exactamente. es
No, exactamente. Él Fíjense, sabía como que tenían ese pensamiento, entonces él quería dejar por escrito. exactamente. Juan es muy astuto en preguntar. Juan no le está preguntando una vez. Por eso les digo, es bien interesante. Porque si uno le lee así nomás, claro, digamos, y esto es lo que pasa, lo que nos pasa a todos, porque a veces, claro, no tenemos tan fresco como la gente de ese tiempo las escrituras. Entonces, para nosotros, el que había de venir suena a Mesías, pero no. El que había de venir en el contexto es el previo, es del mensajero, el que había de venir anunciando, ¿ya? Ese eres tú. Entonces ahí les manda a preguntar, ¿no? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Ya? Y cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron, Juan el Bautista no es enviado a ti diciendo, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Tal vez usaron el nombre de Juan. Claro, no, aquí dice que Juan les mandó. Claro, sí. Dice, y Juan les mandó y digan, ¿eres tú el que ha de venir? Tal. Y ellos dicen, Juan el Bautista nos ha enviado de ti diciendo, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Ya? Y ahí va, y ahora fíjense que tiene mucha más potencia la contestación del Señor, que es una contestación indirecta. O sea, ¿qué le costaba decir? No. Vaya, responda. Pero es una contestación todavía más potente, es un no, pero con evidencias. Y dice, en esa misma hora, o sea, imagínense ustedes al Señor Jesús en su día a día, ¿no? Con sanidades, con todo lo demás de enfermos, hagan cuenta la fila de enfermos, toda la cosa así, ¿no? Y vienen los discípulos de Juan y dirán, o sea, imagínense todo el tema, ¿no? Hermanos, vengan, han venido Juan, sírveles agüita, alguna cosa así, no sé, me imagino alguna cosa así, ¿no? Sírveles alguna cosa, sí, ¿qué pasó? Juan el Bautista tiene una duda. Tu primo duda de si eres, y les diría la pregunta, ¿eres tú el que has de venir o no? Y ahora imagínense el Señor Jesús haciendo, déme un ratito, venga, vea. Y en esa misma hora sana a muchos de enfermedades y aflicciones y espíritus malos, y a muchos ciegos les concede la vista. Entonces, lo que Juan buscaba era la experiencia personal de sus discípulos con la salvación. Exactamente, que haya pruebas tangibles. O sea, porque aquí, como les digo, a la final es una cuestión, como solemos decir en derecho, hay algunas cosas que son cuestiones interpretativas. O sea, que toca interpretarlas y de la interpretación se sabe qué mismo significa la cosa. Pero hay otras cosas que son cuestiones de hecho. O sea, que toca ver que se pruebe. ¿Ya? O sea, es como, por ejemplo, yo cómo puedo determinar así, supongamos, dentro de un juicio que el Noag es mi hijo. Porque dice una norma, porque dice un papel. No, ¿cómo se prueba eso? Con un ADN, con una prueba, y eso es un hecho. Entonces, por ejemplo, el ser Mesías, el ser el indicado, el tal, no es una cuestión interpretativa solamente, también es una cuestión de hecho, que se demuestra con actos, con acciones. ¿Me explico? Entonces, por eso es que cualquier persona puede decir que es del Mesías interpretando. Bueno, ahora demuestre. O sea, mueras y resucite. ¿Ya me explico? ¿Ya? Entonces eso les digo, ser el Mesías y todo lo demás no es solamente una cuestión de, es que aquí, si es que yo leo a Isaías y si leo aquí tal, se arma y todo apunta a mí. Ya, muy bonito. Ya, le creo, por último. Demuestre, muérase y resucite. Y le creo. ¿Ya? Por último, o sea, ponga su vida y vuelva a tomar. Y le creo. ¿Ya? Porque es una cosa que se demuestra. Y otra cosa, haga milagros. ¿Y por qué me salto directamente a la muerte y resurrección? Porque es lo máximo. De ahí de pronto milagros, cosas, por último, se podrán hacer, como el faraón con sus, que replicaron algunas cosas, se podrán hacer. Por eso le digo, pero lo máximo, muérase y resucite. Y le creo. ¿Ya? Entonces fíjense, entonces el Señor ese rato dice, sana a muchos de enfermedades, aflicciones y espíritus malos. Recuerden que en ese momento la concepción, digamos, era que muchas enfermedades y aflicciones eran provocadas por espíritus malos. ¿De acuerdo? Y dice, y a muchos ciegos les concedió la vista. Y la pregunta es, ¿por qué es que habla de ciegos? Por los discípulos. No necesariamente, no. Literalmente era a personas que tenían dañados sus ojos, sus nervios, sus cuestiones ópticas, les devuelve la vista. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el asunto? Por una razón. Ustedes pueden leer Isaías 61:1. ¿Cómo dice? Aquí dice, ¿Cómo dice?
El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Muy Eh, bien. digo, No, hasta ajá. ahí. ¿Habla ahí algo de ciegos? Eh, ¿Sí o no? publica- No, ese no. Pero en No, Isaías 35 sí. hay otro en Isaías Ahí es 30. 35, pero vamos a ver. Ahora, podemos leer que esto está citado y esto es lo que lee el Señor en la sinagoga, aquí mismo en Lucas 4, ¿no es cierto? Pueden ahora leer Lucas 4:18, que es del mismo texto de Isaías, pero van a ver ahí la diferencia. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Ahí sí dice, en la versión de Isaías, que cita aquí en Lucas, sí añade vista a los ciegos. ¿Cuál es el asunto? Que la versión de Isaías que está citando Lucas es la versión de la Septuaginta. Que en la Septuaginta sí añaden esta parte de vista a los ciegos. Entonces fíjense ustedes que es importante para Lucas esto, dejar demostrado que el Señor literal devolvía la vista a los ciegos. Si lo vemos. Entonces fíjense, dice, y respondiendo les dijo, miren, vayan, reporten a Juan, ¿Ya? entre comillas, ¿no? Que Juan no es el que dudaba. Es de ellos, que dicho sea de paso, esta dinámica que hace Juan el Bautista es algo que hacen muchos maestros sabios, que es que cuando viene un discípulo con una duda, el maestro se atribuye la duda y le manda al discípulo a preguntar a su nombre, pero no es porque el discípulo duda, sino es para que el discípulo, como bien nos dijeron, tenga la experiencia. Y él en su inocencia, digamos, bien dice, aprendí, mira, lo que tú no sabías. O sea, yo siempre lo supe, tú eras el que no sabías. ¿Ya? Es como, por ejemplo, no sé, cuando a los niños se les manda a hacer algo a propósito. Y ahí es como que vaya y pregunte si ahí venden, si en la tienda venden pernos. Ya uno sabe que no venden, pero es para que el niño aprenda, que ahí no encuentra pernos. O que tiene que preguntar en otro lado. Esa es la idea. Josuecito, Sí. también en el pueblo griego que más o menos tenía la misma, eran contemporáneos, había también esta forma de enseñar, ¿no? Los maestros y los discípulos, de allí, por ejemplo, los peripatéticos, Ujú. discípulos de Platón, de Aristóteles, de todos ellos, tenían la costumbre asimismo de mandar al discípulo a preguntar algo, pero no para que el maestro confirme esa noticia o ese conocimiento, sino para que el discípulo de primera mano, de fuente directa, aprenda la duda que él mismo tenía. Exacto. Entonces, esto es una forma didáctica de enseñar o de acercar al discípulo al conocimiento, no por duda del maestro, sino para que el discípulo tenga o adquiera el conocimiento de primera mano. Ajá, exactamente. Yo les cuento una experiencia que me pasó a mí. ¿Ya? ¿Qué me pasó a mí hace tiempo cuando yo todavía era estudiante? Gracias, gracias, Nico. ¿Qué me pasó a mí? Les cuento. Alguna vez teníamos que presentar un recurso, una apelación, alguna cosa. Y claro, la ley decía que había X días, ¿ya? Y decía término de 20 días. Pongan ustedes, término de 20 días. El asunto es que en derecho hay diferencia entre término y plazo. Porque plazo son todos los días, fines de semana, feriados, y término solo los días laborables o los días hábiles. Entonces, según eso, depende, si uno cuenta mal, si uno cuenta 20 días, pero plazo, o cuento término cuando es plazo, término se hace un lío. Entonces, por ejemplo, yo le decía, y claro, y mi jefe en ese tiempo, digamos, sabía, no es que no sabía, pero notó que yo a veces dudaba en alguna cosa y como que me confundí y me dijo, a ver, tenemos que investigar bien claro la diferencia entre término y plazo si no contamos mal. Anda, investiga, porque hay que tenerlo bien claro. Entonces dije, pero usted cómo no va a saber. Me mandó a investigar.
¿Ya? Entonces, claro, fui y me acuerdo haberle mandado la foto del artículo del Código Civil que decía plazos son todos los días y tal, claro. Dijo, ah, ya lo tenemos claro. Claro, pero no era para él, era para mí. Entonces yo me acuerdo de esa experiencia mía y digamos, de ahí dije, claro, así se enseña y así uno aprende. No es porque él no sabía. Obvio que él sabía. El que no sabía era yo. O no lo tenía muy claro, digamos. Entonces, esta es la dinámica que está utilizando Juan el Bautista ahí. ¿Ya? Y cuando el Señor le dice, vayan y reporten a Juan, es para que completen el mandado, digamos, ¿cierto? Se vayan, reporten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos recobran la vista. Los cojos caminan, los leprosos son limpiados y los sordos escuchan. Los muertos son levantados y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado es aquel que no encuentra tropiezo en mí. Fíjense ustedes. Ahora, si vemos muchos de las acciones que hay aquí, son evidentemente cuestiones mesiánicas. Ahí sí podemos leer Isaías 35:5, creo que es. O sea que Juan, aparte de ser profeta, era maestro. Era maestro, por eso tenía discípulos. Claro. Claro, era maestro. Y mandó de un maestro a otro maestro. Claro. Porque como le responde el Señor, que también era maestro, Exacto. es O sea, se están hablando ahí entre los duros, entre los duros se están hablando ahí, claro. O sea, imagínense ahí ustedes de esta cosa así. Juan dudando, obvio, claro. Vengan, vean, palpen. Ustedes discípulos de Juan, ¿ya? Entonces, ¿cómo dice ahora sí Isaías 35:5? Yo te leo, Josécito. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los ojos de y los oídos de los sordos se abrirán. Ujú. Entonces, sigo, Ese nomás. ya. Muy bien, gracias. Entonces, fíjense ustedes, el tema de recobrar la vista está específicamente en Isaías, ahí sí está más claro el tema de los oídos, de los sordos, tal más que son acciones mesiánicas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ¿cuál es la respuesta implícita? Si supongamos que se cayera todo lo demás, o sea, desapareciera, ya todo el resto del capítulo, digamos, de Lucas, con esto hay una respuesta implícita. ¿Cuál es la respuesta implícita? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? La pregunta era, ¿eres tú el que ha de venir? no. No. ¿Cuál es la respuesta completa? No, es algo más. Es algo más que el que ha de venir. ¿Explico? Esa es la respuesta. O sea, la respuesta corta es, ¿eres tú el que ha de venir? No, no es él, es alguien más. Fíjense ustedes que esto nos cambia la perspectiva y la respuesta que normalmente se suele dar. Porque normalmente lo que se suele decir, no, ¿eres tú el que ha de venir con todo esto? Sí, tú eres. No, la respuesta aquí es contraria. Aquí la respuesta, ¿eres tú el que ha de venir? ¿El previo? No, soy alguien más que el previo. Pero entonces los discípulos no sabían que Juan era también del que estaban hablando. Exactamente. Ajá. O sea, diciendo que es el que preparará el camino del Señor. Precisamente. Por eso es importante la aclaración que hace el Señor más adelante, ahí inmediatamente. ¿Ya? Entonces fíjense, los discípulos de Juan se fueron con esa respuesta. O sea, la respuesta es, ¿eres tú el que ha de venir? No. Porque el que ha de venir es solamente el mensajero, el previo, según Malaquías 3:1. Acuérdense que el texto base es Malaquías 3:1. Ya, Malaquías 3:1 habla de alguien que ha de venir, que es el que prepare el camino a. Entonces Juan el Bautista, entre comillas, le manda a preguntar si es que él es el que ha de venir, es decir, el previo. El Señor Jesús le dice, vengan, vean, cuéntenle lo que han visto, y a través de una respuesta implícita que es, no soy el que ha de venir, es alguien más. ¿Ya? Carmita. Hermano Josué. Carmita y hermana Digna después, ¿ya? En Malaquías 4 también hace alusión Ujú. a los dos, ¿no? En Malaquías casi al final, en el 5 dice, Ajá. he aquí yo os envío al profeta Elías, que después Jesús dice, este es el Elías que había de venir, ¿no? Exactamente. Envío al profeta Elías, hablando de Juan, antes de que venga el día grande y terrible, ¿no? También es como que le envía antes. Y otra cosa que me pareció interesante es la corrección que se hizo en Lucas 4, en Lucas que estamos viendo ahorita 7. Ajá. eh,
donde en lugar de decir Jesús, vayan y pregunten a Jesús, dice vayan y pregunten al Señor. Y en Malaquías 3:1 dice, se refiere a Adonai, el Señor también. Ujú, exacto. No sé, a ver, quisiera leer. Ujú, por favor. Lucas 7, 19. 18, 19 dice, y los envió al Señor, no a Jesús. Los Ujú. envió al Señor para preguntar, ¿eres tú el que había de venir? Y en Malaquías 3:1 dice, ábrase sésamo, se demora. Auxilio. En Malaquías dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, hablando Hashem, ¿no? Y vendrá súbitamente a su templo Adonai, a quien vosotros buscáis. Aquí dice el Señor. Tal vez eso también es una referencia para conectar con Malaquías 3 y decir de quién estamos hablando. Dice, vendrá el Geijal de Adón, dice. Ajá, o de mi Del Señor, del Señor. Señor. Ah, del Señor. En todo caso, una referencia a Dios, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo está armado, ¿no? Gracias, Carmita. Hermana Dina. Sí, hermano Josué, Ujú, pienso que Juan en todo momento sabía que la persona a quien él mandaba a preguntar era el Señor, ujú, ¿sí? Porque mire, se sabe en la historia que justamente Juan el Bautista fue abriendo camino ujú. y él explicaba o enseñaba de que iba a venir uno mejor que él. Ajá. Entonces lo estaban esperando, el pueblo esperaba. Y justamente cuando ya el Señor se presenta, él se hace como que no sabe y manda a estos, no sé si decir la palabra mensajeros, Ajá. porque antes ya estaba, usted dijo que mensajero era el Señor. Y estos que son apóstoles, estos apóstoles que manda Juan el Bautista a preguntar, pero ya lo hizo con su entendimiento que él sabía que él era el Señor, ¿sí? Entonces en ningún momento pienso yo que Juan el Bautista dudó de quién era esa persona, Exactamente. ¿sí? Exactamente. Muy bien. Gracias. Tal cual. Muy bien, exactamente. Lo que queda claro de acá es que la aparente duda no es de Juan, es de los discípulos. Amén. ¿Ya? Y se hace toda esta dinámica para que los discípulos, para que quede un testimonio de lo que Juan sabía. Digamos, si no es que Juan dudó. Ujú. Yo tengo una pregunta, Josuecito. ¿Por qué pasa esto con los discípulos, tanto de Juan como del Señor? O sea, porque siempre, o sea, existió esa duda. En algún momento los discípulos del Señor también dicen, muéstranos al Padre. Y Él les dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocéis. O sea, también es como, entendemos el tiempo en el que estaban viviendo, que seguramente se surgieron varios salvadores, pero, o sea, más allá de la pregunta, los discípulos deberían, yo creía que los discípulos deberían estar seguros de quién es su maestro, Ujú. pero ninguno de los discípulos a veces estaba seguro, la mayoría no estaban seguros de quién es su maestro, hasta que no tengan una experiencia vivida, entiendo, ¿no es Exacto. cierto? Y aún no era el tiempo. El asunto con el Señor Jesús es que aún no era el tiempo, porque acuérdense que incluso cuando se transfigura, que es el punto, digamos, cumbre de Lucas, de esta primera parte, lo que dice el Señor es, no cuenten a nadie, cuando resucite, ahí cuentan. Entonces, porque eran cosas que todavía no era oportuno contarlas. Todo era que había que cumplir el plan. O sea, les fue velado como este entendimiento. Exactamente, por eso es que también cuando están en la noche con el Señor, cuando fue entregado, es que ven el tumulto y salen corriendo. Salen corriendo y todo lo demás, porque es que todavía estaban, digamos, todavía no había descendido del ruaj y todo lo demás, entonces eran otras cosas, y además era cómo se debía cumplir las cosas, no era oportuno. Y además también hay que ver otra cosa, todas las cosas que ellos están viviendo, lo están viviendo, digamos, todo lo que está aquí ahorita, digamos, relatándose, también está relatándose, digamos, es una cosa muy interesante porque está hecha la historia para responder con historia a algo actual. Entonces, como les decía, hagan cuenta que también a la época de que se fue escrito esto, había discípulos de Juan. Entonces era también para que todos ellos se unifiquen, como lo que pasó con Apolo, que predicaba muy,
¿Se acuerdan? Ustedes pueden verle esa parte, que dice que había uno que predicaba, pero solo sabía del bautismo de Juan el Bautista, pero no sabía del otro. Entonces, fíjense, pueden verle creo que es Apolo, había un joven muy solo del bautismo de Juan. Debe estar en Hechos. Debe estar en Hechos. Acá está, en Hechos 18:25. ¿Cómo dice? ¿Quién tiene? Desde el 24:25. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Y el 26? Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Fíjense ustedes, aún en la época esta de los discípulos, ya mucho tiempo después, había todavía discípulos de Juan, o gente que sabía la enseñanza de Juan. Yo quiero decir una cosa. Hablando de la profecía que dijo Isaías sobre Juan, me parece precioso en Isaías 40, esta parte donde dice 43, voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Esta parte me parece que se está cumpliendo aquí, dice, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. O sea, no en su totalidad, sino esta parte última es como cuando los discípulos fueron y pudieron ver manifiesto y la boca de ellos habló que Él es. Me parece que es él. Se habló de Exactamente, Isaías. tal cual desde Isaías. Y ya vamos a ver porque justamente ese es el pasaje que lo presenta justamente a Juan el Bautista como tal. Entonces, fíjense, de eso estamos hablando, ¿cierto? Entonces, fíjense que es algo bonito y como les digo, que quisiera resaltar una vez más, normalmente este pasaje se ha solido presentar como que la típica es, imagínense a dónde puede llegar la desesperación de una persona en la cárcel, que aún Juan el Bautista, el que le bautizó, dudó, ¿no? Y tuvo que pedir una reconfirmación, y de ahí se suele decir, hermano, se vale dudar, alguna cosa así, ¿no? Entonces, no, en realidad no, en realidad Juan no duda, está siendo un maestro con sus discípulos y les manda que ellos tengan experiencia, como bien lo dijeron. Y después de eso es, vayan, díganle a Juan lo que han visto. O sea, convénzanse ustedes y den el reporte a Juan. Pero ya se sabe, ¿no? Pero ojo, y también que la pregunta no es que eres tú el propio, el Mesías. Y a través de esto la respuesta sería, sí, yo soy. No, la pregunta es, ¿eres tú el previo? Y la respuesta es, no, no soy el previo. Soy el de después, si se quiere, el que viene después. Y ahí responde ahí sí lo siguiente, ¿no? Entonces es el 24. Cuando se fueron los Estevita, antes de. Ah, ya listo. Sí, era solamente para justamente lo que había leído el pastor Manuelito antes de lo de Apocalipsis, el que era el que era el que ha de venir. Entonces, ahí es otro, o sea, ya no es el mismo término del mensajero, sino ahí sí es otro término, o ya es porque después de que ya resucitó y ascendió a los cielos, pues ya es esperarle. O sea, No, ya no habla del mismo término, me refiero. sí, no, es que, a ver, digamos, vale la pena decirlo. Aquí, en este caso de Malaquías, sí, no, de Malaquías, el que ha de venir no es del Señor, ¿no? Y vale la pena decirlo. Incluso digamos, en ese término de Malaquías, el que ha de venir es del mensajero. Otra cosa es y otra cosa, digamos, y en otro contexto es lo que se dice en Apocalipsis del que era, el que es y el que ha de venir. ¿Ya? Pero es en otro contexto. Ahí no está citando Malaquías. Este pasaje de aquí está con base en Malaquías, pero lo de Apocalipsis no, a pesar de que sea el mismo título. Porque digamos, ahí el título completo es el que era, el que es y el que ha de venir. Es otro título, y ese sí es al Señor. Acá, si se quiere, es el que ha de venir, pero es del mensajero, el previo. ¿Ya? Otro título es el que era, el que es y el que ha de venir, que sí es del Señor.
Ah, Ya, ya. para- Gracias. Ok, no, gracias a ti, muy, muy oportuna la pregunta. Entonces dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, y esto responde justamente a la pregunta de lo que comentaba nuestra hermana Digna, ¿no? Los que vinieron eran discípulos de Juan y a la vez también mensajeros, ¿no? Mensajeros de Juan. Dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir acerca de Juan a la gente, Jesús, ¿no? Dice, ¿qué salieron a ver al desierto? Y fíjense ustedes aquí cómo les increpa. Y fíjense ustedes, vamos a ver. Dice, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿Qué salieron a observar? ¿Qué salieron a observar, perdón? ¿Qué salieron a observar? ¿A un hombre arreglado con vestiduras finas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en lujo en los palacios están. Pero, ¿qué salieron a observar? ¿Un profeta? Sí, sí les digo. Y algo más excelso que un profeta. Este es acerca de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu rostro, el cual preparará tu camino delante de ti. Les digo, entre los nacidos de mujeres, mayor profeta que Juan no hay. Pero el más pequeño en el reino de Dios, mayor que él es. Y cuando lo oyeron todo el pueblo y los publicanos, declararon justo la justicia a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los juristas desecharon el diseño de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por él. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver. Entonces, aquí fíjense, entonces la pregunta que cabe es, entonces, ¿qué era Juan? ¿Cierto? La pregunta que cabe, si la pregunta es, que es un poco enrevesado, ¿no? Pero la cuestión es, ¿el Señor es del mensajero, es del previo? No, no es. El Señor es el propio, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue Juan? Entonces, aquí el Señor Jesús, las preguntas son muy bonitas porque las preguntas, las dos primeras sirven para decir lo que no era Juan. ¿Ya? Porque dice, ¿qué salieron a ver al desierto? El desierto donde estaba Juan, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le describe primero? Una caña sacudida por el viento. ¿Qué es eso? No me contesten todavía. Lo contrasta con un hombre arreglado con vestiduras finas. Esos son los contrastes. Ahora, ¿qué de común o qué de similar, alguna semejanza que tengan las dos? Pregunta, ¿alguien sale a algún lugar, ya no digo al desierto, pero alguien sale a ver una caña? A contemplar, gracias, a contemplar una caña que está meneándose en el viento. No, porque no tiene nada de eso. Exacto, no es nada que tenga de valor. ¿Qué es algo? Ver algo, cualquier cosa. Por otro lado, alguien sale a ver a un hombre arreglado con finas, Cuando pasa el rey. ¿sí o no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque es algo que puede ser valioso. ¿Cierto? Entonces, fíjense, les dice, entonces, ¿qué le está diciendo el Señor? Ustedes salieron a ver algo, un donadie, o sea, algo que no tiene valor. No. Ustedes salieron a ver a alguien, en cambio, que era muy rico, pero muy suntuoso acá. No, tampoco. ¿A quién salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, era un profeta. Y les dice, y es más, no cualquier profeta, era el más grande de todos los profetas, más excelso de todos los profetas. Y aquí nos dice por qué. Porque era el más excelso, el más sobresaliente de los profetas. Dice, porque este es de quien está escrito, y fíjense, cita Malaquías 3:1. ¿Ya? Y dice, he aquí envío mi mensajero delante de tu rostro, el cual preparará tu camino delante de ti. Y hace un mezclado de Malaquías 3:1 con Isaías 40. Sí. ¿Ya? La primera parte es de Malaquías y la segunda parte es de Isaías 40. ¿No? Que dice, la primera parte es de aquí envío mi mensajero delante de ti, y la segunda parte es de Isaías 40, que dice, el cual preparará el camino delante de ti. ¿Sí me explico? Entonces fíjense cómo el Señor Jesús ahí hace un mix, digamos, ¿no? De los dos pasajes. Lo que me parece raro es que aquí el Señor les aclara y es muy de frente la respuesta con los que no son los mensajeros de Juan. Ajá. O sea, es como que les dice a su los gente, demás. o sea, les dice, sí, él es el profeta, sí, él es el mensajero de quien estaba escrito. Ajá. Pero a los mensajeros de Juan, no, solo Ellos les no respondió. oyeron eso. Claro, ellos no oyeron eso. Les respondió de otra manera, tal vez Ajá. porque ellos no necesitaban Claro. que se responda así, sino, no sé por qué. O porque también hay otra cosa, quizás seguramente, por un lado, digamos, una tal vez ellos ya lo cacharon, porque cuando uno le mandan a hacer estas preguntas Claro, obvias, ya entendió. y uno le responde y dice, Obvio. ya le digo a Juan.
O por otro lado, porque incluso suponiendo que no hayan entendido, ya que hayan sido así un poco despistados, digamos, y ve, Juan te dice esto, y era para que Juan llegue y les confirme, y les diga, oye, tal cosa, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, pero en cambio, los que no se podían quedar con la duda y tocaba aclarar, era la gente que estaba ahí. Y más que la gente, los discípulos. Y más que los discípulos, nosotros. Toda la gente que va a leer esto después. Entonces, fíjense, ¿qué no era Juan? Algo que no tenía valor. Tampoco era algo que tenía valor solo de este mundo. Era algún profeta, es decir, un portavoz del Señor. Un parlante, ¿cierto? Un parlante autorizado, si se quiere. Un parlante oficial. Ya no cualquier parlante, era el parlante, el más grande. Él habló. Exacto, la más grande bocina. Porque porque a través de él se señaló quién era el propio. Dice, y este es de aquel de quien está escrito en 2 profetas. He aquí, envío mi mensajero delante de tu rostro, Malaquías 3:1, y el cual preparará camino delante de ti, que eso está en Isaías 43 exactamente, ¿cierto? Ya, el cual preparará camino delante de ti, es un mix. Ya, y ahí se confirma entonces que Juan el Bautista era el previo, ¿cierto? Que Juan el Bautista era el previo y que el Señor está. Y esto se queda aquí, fíjense, esto es algo bien interesante. Dice, les digo, y esto fíjense, es el Señor Jesús en una faceta muy de autoridad. O sea, no es, vean, escuchen, les estoy diciendo. Imagínense el Señor ahí alzando un poco la voz de pronto. Les estoy diciendo que entre los nacidos de mujeres, mayor profeta que Juan, no hay. Pero el más pequeño en el reino de Dios, mayor que él es. Y esta segunda frase es la que se ha dado interpretación. ¿Qué se suele decir aquí? Si yo lo leo así llanamente, yo entiendo que Juan el Bautista es un hombre eminente, muy, muy importante en el reino, pero que da chance a que haya alguien mayor que él. Y si yo lo leo así de manera general, el más pequeño, es decir, podría entender que es un llamado a la humildad. ¿Es cierto? Es decir, como que, bueno, pero cualquiera de ustedes que sea más humilde va a ser más grande que Juan. Resulta que no. ¿Ya? Pero les digo, así leyendo a primera vista, parecería que eso está diciendo, o sea, un llamado a la humildad, ¿no? O sea, Juan es Juan, o sea, es el Juan el Bautista, el mayor de los profetas. Pero con esta segunda parte parecería que está dando chance a que haya alguien mejor que Juan, ¿no? Y ese más grande tiene que ser el más pequeño. Entonces parecería un llamado a la humildad, ¿sí o no? Entonces como que si nos estaría diciendo, pero si ustedes quieren ser más grandes que Juan, sean humildes. Parecería que eso nos está diciendo, ¿cierto? Pero no. ¿Cuál es el asunto? El más pequeño en el reino, mayor que él es. ¿Quién es el más pequeño del reino? El Señor. Porque él vino disminuido a servir, puso su vida, se disminuyó y todo. Él es el más pequeño. ¿Ya? Entonces fíjense, el más pequeño, o sea, el más pequeño, diría el Señor, ¿no? Es mayor que él. Y es lo que les decía, es las dudas que se suelen generar, ¿no? Pero Juan le bautizó. Juan le bautizó. ¿Y cómo? ¿No? Juan le bautizó y todo lo demás. ¿Y cómo entonces? ¿No es cierto? ¿Y cómo entonces? El asunto es que dice, claro, él tenía que ser el que abre el camino, el que anuncie, el que preceda. Pero el que precede no es mayor, es al revés. El que viene es mayor que él, como dice Malaquías. Alguien tiene que venir a ser el portavoz oficial, el que anuncie, pero el que anuncia es importante, claro, es el que anuncia, pero más importante no es el que anuncia, sino el que viene. Así sea anunciado por alguien muy importante. Ese es el asunto, ¿ya? Entonces dice, y por eso ratifica aquí y resalta mucho la valía del bautismo de Juan, de la práctica, digamos, del ministerio de él. Porque aquí por bautismo de Juan no solamente todos los que él sumergió en agua, sino es la práctica, el mensaje de él. Entonces dice, y cuando lo oyeron, todo el pueblo y los publicanos declararon la justicia de Dios, o declararon justo a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Dicho de otra manera, todas las personas que fueron bautizadas por Juan, era porque reconocían que esa era la verdadera y auténtica forma, o la forma justa de actuar de Dios. ¿Ya? Ese es el asunto. Y por otro lado, los fariseos y los juristas desecharon ese diseño de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por él. Si me explico, estos dos versículos pueden ser un poco complicados de leer, pero lo que quiere decir en pocas palabras es, todas aquellas personas que en su momento se bautizaron con Juan, declaraban a través de ese acto que esa era la forma en cómo actuaba la justicia de Dios. O sea, que eso era lo legítimo.
¿Ya? Mientras tanto, los fariseos y los juristas no. ¿Ya? Por eso dice, desecharon el diseño de Dios en sí mismos, o sea, en su propia carne no tenían el testimonio del bautismo. Pero en pocas palabras es un contraste, ¿no? O sea, mientras los unos, los pecadores, los pecadores, entre comillas, del pueblo y los publicanos reconocían la justicia de Dios, o sea, reconocían que así actuaba Dios, que esa era la forma auténtica, la legítima de actuar de Dios, los otros no. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir, en muy pocas palabras. Josué, también no es como implícitamente decir que Jesús es o sea, que Él es Dios también, o sea, aparte del bautismo de Juan, también es reconocer eso, o sea, no Claro. solo sino que el que nos está hablando es Dios, o sea, de una manera implícita también, que por eso los otros como que no aceptaron ese bautismo. Claro, en el fondo es eso, en el fondo esto está implícito, ¿no? Ahora, vale la pena decirlo a propósito de esto. Aquí, fíjense ustedes que no hay ninguna referencia al Mesías, al Cristo. No hay ninguna referencia, así textual, explícita, digamos, no hay ninguna referencia a, ¿eres tú el Cristo? Como creo que le responde, como le pregunta en Mateo. Si le preguntan en Mateo, pueden verle, la pregunta es, ¿eres tú el Cristo? ¿O eres tú? ¿Cómo es que le preguntan? Alguna cosa así es, Mateo 11, ¿pueden verle? Creo que le pregunta diferente. Creo que es una pregunta un poco más directa, si se quiere. En Mateo 11, ¿no? Dice... Ah, no, eres tú aquel que había de venir, dice, ¿no? Sí, bueno, es la misma pregunta. En todo caso, lo que estamos viendo aquí, como les decía, no hay una referencia directa a eres tú el Cristo, tú eres el Cristo. No hay, pero todos los pasajes, es un lenguaje muy sutil que utiliza. Porque todos estos pasajes llevan justamente a la conclusión que hizo Nico. Eso en el fondo lo que está diciendo es, a ver, si lo que está citando aquí de Malaquías es del mensajero, lo que viene después del mensajero es el día del Señor grande y terrible. O sea, el Señor, viene Él. Por lo tanto, si Juan el Bautista es del mensajero, ¿quién será el Señor? ¿Quién será Jesús? Pero es un lenguaje muy sutil que está utilizando aquí Lucas, pero es claro, digamos. Es lo que a veces se suele decir, es motivación implícita, se suele decir. O sea, es algo que está dicho, pero no dicho. Pero es claro, o sea, no se puede de luego concluir lo contrario. Es claro que aquí Lucas sabía que el Señor Jesús era Dios, por un simple razonamiento ahí que está implícito. Si Juan es el que precede al rostro del Señor, fíjense, y aquí envió mi mensajero delante de tu rostro, entonces si es que es el que precede al rostro, ¿quién viene después? El rostro. O sea, Él. Por lo tanto, el Señor Jesús es Dios. ¿Ya? Eso básicamente. Y dice, y aquí finalmente concluye este triplete, si se quiere, de intervenciones. Fíjense, la primera con la duda, la pregunta, digamos. Luego la segunda con esta exposición y, digamos, una exaltación a la labor de Juan. Y ahora queda con una reflexión, ¿ya? Que dice el 31, ya en adelante. Dice, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? ¿Ya? Y los hombres de esta generación, en este caso, son aquellas personas que rechazaron el mensaje de Juan y por ende rechazaron el mensaje del Señor Jesús. ¿Ya? Y dice, fíjense, y aquí les quiero pedir que pongamos mucha atención porque a ver si es que tiene sentido. ¿De acuerdo? Dice, semejantes son a los niños, ahí no dice muchachos o no sé qué, a los niños, ahí dice niños, sentados en la plaza del mercado, en el ágora, dice ahí en griego, sentados en la plaza del mercado, que exclaman unos a otros y dicen, les tocamos flauta y no bailaron, les cantamos un canto fúnebre y no lloraron. Ciertamente vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y ustedes dicen demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre comiendo y bebiendo y ustedes dicen he aquí un hombre comilón y bebedor, amigo de publicanos y de pecadores. Y la sabiduría es reivindicada por los niños de ella. Pregunta, ¿tiene sentido? ¿Se entiende? ¿Es posible entenderlo así a la primera? No, es bastante complicado. Por lo siguiente, porque esta tercera parte está compuesta de 3 partes a su vez. Lo primero, que es esta alegoría, si se quiere, ¿cómo se llama? Esta parábola de los niños, ¿cierto? Que va hasta el versículo 32. Luego, esta reflexión que hace entre Juan y el Señor, que es del versículo 33 y el 34. Y el versículo 35 finalmente es un proverbio.
¿De acuerdo? ¿Algo tienen en común? Sí, tienen algunas cosas en común, pero si somos muy directos, digamos, hay algo que no permite conectar bien, especialmente dos cosas. La primera, la parábola de los niños, ya hay que entenderla primero, pero esa parábola no concuerda mucho con la explicación que él da, de ciertamente vino Juan y después tal. No cuadra eso. ¿Me explico? Ahora, les quiero preguntar, ¿qué relata la parábola, el versículo 32? ¿Qué actividad relata? ¿A qué le suena? Porque ojo que dice niños sentados en la plaza del mercado. Y dice, les tocamos con flauta, no danzar. Les tocamos un canto fúnebre y no llorar. ¿A qué le suena eso? No qué significa, no a qué hace alusión, no. ¿Qué es esa dinámica? Esa dinámica que está reflejada ahí en esa parábola, ¿qué es? Hay personas, Josué y hermanos, que no se conforman con nada. No, antes de eso, por eso es del significado. Ya. Lo que quiero es Sordos que no reaccionan. no, antes. Esa dinámica, a ver, fijémonos, ¿cómo dice? Son los niños sentados en la plaza del mercado que exclaman unos a otros y dicen, les tocamos flauta y no bailaron, les cantamos un canto fúnebre y no lloraron. Esa dinámica, ¿qué es? ¿A qué le suena? Como fiesta, una reunión. Exacto. A ver, primero imaginémonos una plaza. ¿Ya? Una plaza, esa gente ahí y tal. Y hay niños. Y los niños se dicen el uno al otro, se gritan, se exclaman el uno al otro. Cantamos flauta, no danzaste. Y le cantamos un canto fúnebre y no lloraste. Niños diciéndose. ¿A qué le suena eso? Anunciar un mensaje, no. ¿A qué le suena esa dinámica? El contexto son niños. Sí, una confrontación, una pelea como... ¿Una pelea? Puede ser. Quizá a gente, quizá que no responde a nada. No, pero es que ese es el significado, ¿no? Antes del significado. Ya sabemos que es la inconformidad. Pero el asunto es qué dinámica, digamos, representa esto. Niños ahí. Que los Un juego niños infantil, exacto, ya lo dijo pusieron Anita. música para No, que ya la lo dijo gente Anita. baile, se entiende. Pero la gente no respondió. Sí, exactamente, pero eso es el significado. O sea, eso es lo que quiso decir el Señor. Pero lo que quiero decir es, así como es como por ejemplo, cuando el Señor Jesús utiliza una parábola, siempre utiliza algo de la vida. El sembrador salió a sembrar. Ya, después de eso significa cosas, pero está partiendo de un hecho, de algo que todo el mundo ve, ¿no es cierto? Es como cuando alguien encontró un tesoro, no sé qué. Se imaginan a la persona encontrando el tesoro. Ya, después vemos qué significa. Esto de aquí, ¿qué es? Ya lo dijo Anita. Niños Son jugando. niños Exacto, como dicen, no, son niños jugando. ¿Y cuál es el reclamo entre ellos? Aquí lo que hay que imaginarse es dos grupos de niños. Unos que quieren jugar a la flauta, a la danza, y otros que quieren jugar ¿cómo se dice? Al entierro. ¿Ya? Y por eso dice, son unos que les dicen los unos a los otros. Eso dice, ¿no? Son niños sentados en la plaza que exclaman unos a otros. Entonces hay dos grupos de niños. Unos que quieren jugar a la danza y otros que quieren jugar al llanto. ¿Ya? Algunos comentaristas suelen decir, hay unos que quieren jugar a la boda y hay otros que quieren jugar al entierro, al difunto. Y no se ponen de acuerdo. ¿Ya? Ese es el asunto. Ahora, el problema es que si es que ya sabemos esta, pero está de acuerdo, estamos claros, hasta ahí. ¿Ya? Entonces, fíjense, por eso les decía, hay que imaginarse, porque toda parábola, siempre del Señor Jesús, siempre parte de una actividad, de un hecho real.
¿Ya? Entonces, si no se sabe bien el hecho real, después no se sabe bien qué significa. Es claro que, digamos, aquí el mensaje es de inconformidad y todo lo demás, y que nada les calza, ¿no? Pero antes, y por eso les decía, antes hay que ver cuál es esa dinámica social de la que el Señor Jesús está tomando como base para sacar la parábola, ¿ya? Entonces dice, imagínense ustedes unos niños que todos hemos visto que quieren jugar en la plaza y unos quieren jugar una cosa y otros quieren jugar a otra cosa, ¿ya? Esa es la parábola. El problema es que cuando ya tenemos clara la parábola, lo siguiente no tiene sentido o no cuadra muy bien. ¿Por qué? Porque dice, ciertamente vino Juan, que ni comía ni bebía, y le dicen, demonio tiene. Ahora vengo yo que como y bebo, y me dicen que estoy con pecadores. Y que me dicen comilón y bebedor. Comilón y bebedor. ¿No es cierto? Ahora, si se dan cuenta, la parábola con la explicación no cuadra mucho. No es así como el sembrador salió a sembrar y parte cayó en tierra mala, tal, y la tierra es de esto, y el otro, y queda clarito. Acá es un poco complicado encontrar digamos, esa cosa así. ¿Cuál es la explicación? Hasta ¿Ya? confuso. Exacto, muy confuso. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto? ¿Qué parece ser? Que esta parte se compuso, digamos, a partir como todo, a partir de retazos, digamos, de dichos del Señor Jesús al respecto. Entonces hagan cuenta que aquí se está juntando en un mismo párrafo, en una misma historia, tres fuentes, digamos, tres fuentes de donde Lucas, digamos, supo de esta historia. Entonces una parte era la parábola de los niños, otra parte era la explicación y otra era el proverbio final. Y de alguna manera Lucas lo que hizo fue condensar esas tres cosas en el mismo porque tienen o guardan relación este tema de la inconformidad. En general, guarda el tema digamos, lo que tienen en común es el tema de la inconformidad. O sea, no hay nada que les complazca. Pero si vamos por partes, no coincide. Así como la parábola del sembrador. ¿Me explico? O sea, el paradigma es la parábola del sembrador. Un hecho real, ¿no es cierto? Que después de eso significa, ¿no? Y la semilla que cayó acá es tal cosa, la que cayó acá es tal, clarito todo, ¿cierto? Pero en cambio acá no, porque acá la pregunta es, ¿quiénes son los niños? Primero, ¿ya? Porque si yo, por ejemplo, lo veo la parábola como tal, diría, hay dos grupos de niños, unos que quieren jugar a una cosa y otros que quieren jugar a otra cosa, y no se ponen de acuerdo. Entonces aquí la pregunta es, ¿quiénes son? Una opción es decir, unos son los niños que quieren jugar a la flauta, o sea, Juan, o digamos, que quieren jugar a la flauta, Jesús, alegre, que come, bebe, y otros son los que quieren jugar al lamento, digamos, a la llorada, ¿no es cierto?, al entierro, que es más austero, más triste, digamos, que ese sería Juan. Pero no cuadra con el tema de la inconformidad. Porque como lo vemos, el tema de la parábola es que no se ponen de acuerdo, porque se están gritando entre ellos. Juguemos a esto, no. Juguemos al otro, no. Entonces da una idea de una pugna, ¿cierto? Pero en cambio en la explicación da la idea de la inconformidad. Que los fariseos no estaban de acuerdo ni con Juan, que era austero, que era más parco, digamos, ni con Jesús, que era más jovial, más tal. Pero si nos damos cuenta, junto todo no combina, no termina de fluir. Entonces eso se explica como... Exactamente. Exacto. Perdón. Exactamente, hermano Josué. Estoy con mucha duda, mucha inquietud, porque incluso estas parábolas me parece que no tienen nada que ver con lo importante de arriba, que se trataba sobre el bautizo de Jesús, ¿sí? Se trataba de averiguar que la duda que tenían los discípulos, ¿no? Porque ya sabemos que Juan estaba seguro. ¿Y por qué estas parábolas de niños que unos quieren bailar, otros quieren llorar? Ahí no, ya no lo entiendo, hermano Josué. Exactamente. Y esa es la duda que nos deja, digamos. Y eso lo que nos revela es que se compuso este evangelio a partir de dichos del Señor que fueron puestos ahí, digamos, ¿ya? Y que se puede intentar dar algún sentido, se podría, pero creo yo que es un poco forzado, ¿ya? Es un poco forzado decir,
bueno, sí, los niños de acá son estos. Por ejemplo, algunos dicen lo que les digo, ¿no? Los que les tocan la flauta son los discípulos de Jesús, los que quieren jugar a lo alegre. Los que quieren jugar a lo triste son los discípulos de Juan. Pero el asunto es que ahí no cuadra con los fariseos, que son los que están inconformes, o con los hombres de esta generación. ¿Ya? Entonces es un poco extraño, digamos. ¿Ya? Luego, por otro lado, porque además también dice, ¿no? ¿A qué compararé a los hombres de esta generación? Entonces dice, los hombres de esta generación son como los niños. Entonces los hombres son los niños, o sea, de esta generación inconforme son los niños, pero los mismos niños están ahí que no se ponen de acuerdo, y es un poco extraño, ya les digo. El asunto, digamos, y para no hacernos mucho lío, dos cosas. La primera, son dichos del Señor Jesús que fueron compilados acá, ¿ya? Seguramente esta parte de aquí, del 32, digamos, de la parábola, ¿no? Del 31 al 32, les voy a poner de un color. Esto hagan cuenta que fue dicho en algún momento. Esto de acá fue dicho por el Señor Jesús, pero posiblemente en un contexto diferente. Y este último de aquí, y la sabiduría y todo lo demás, los hijos de la sabiduría, fue en otro momento. ¿Ya? Pero que Lucas, por alguna razón, y los escritores del Nuevo Testamento, los juntaron ahí. ¿Ya? O sea, si me acerco, y esta es una cosa, ¿no? A veces si me acerco mucho, no tiene sentido. Si me alejo un poco del texto, veo que guarda sentido con este tema de la inconformidad. Y creo que es lo más prudente, digamos, de aproximar, de extraer de ahí, de aprender de ahí. Lo que el Señor Jesús a la final, después de exponer toda la virtud de Juan y de todo lo demás, ¿no es cierto? Y de su propio rol, ¿no es cierto? Pues lo que aquí hace es ahora decirles y recriminarles a la gente que está inconforme especialmente, decirles eso, ustedes son inconformes y no reconocen la auténtica forma del Señor, que puede ser tanto poco alegre como alegre, que puede ser un poco más conservadora, puedes decirlo, como un poco más abierta. ¿Ya? Eso es lo que les quiere recriminar. Porque el contexto inmediato anterior es, los que se bautizaron con Juan reconocieron que esa era la forma de cómo Dios actuaba. Y por lo tanto, los que me reconocen a mí también. Y Juan tenía una forma de actuar que no es compatible con la mía. Pero las dos son válidas. ¿Ya? Que es lo que además incluso, ¿se acuerdan que un tiempito atrás veíamos que decía, estos ahorita no ayunan, pero ya les llegará el día? Ya ahorita están de fiesta porque están conmigo, no tienen razones para estar tristes, ya ayunarán. Entonces fíjense, lo que les quiero decir a la final es, las dos prácticas son válidas y son auténticas. El asunto es que ustedes lo que no tienen lío no es con la alegría o con la tristeza, lo que ustedes tienen lío es con Dios. Por eso es que al final termina y dice, la sabiduría es reivindicada por todos los niños de ella. Ahí no dice por sus hijos, dice por los niños de ella. ¿Ya? Y ahí creo que ponen, la sabiduría es justificada por sus hijos, creo que ponen, ¿no? Por todos sus hijos. Por todos sus hijos. ¿Ya? Ahí le he expandido un poco más para que se vea que sus hijos puede ser de quién. Entonces la sabiduría es reivindicada por todos los hijos de ella, es decir, es puesta en el lugar que corresponde por sus propios hijos, que es básicamente lo que había dicho arriba. Todos los que se bautizaron por Juan reconocieron a través de ese acto que esa era la forma. De otra manera dieron testimonio de que ese era el camino, eso era, ¿ya? Y a la final lo que dice el Señor les deja con este proverbio, que es un proverbio, ¿no? La sabiduría es reivindicada por todos los niños de ella. ¿Ya? Es decir, en otra palabra, es como hagan cuenta que es como una regla como de autoidentificación, de autorreconocimiento, ¿no? ¿Quién es el único que se puede reconocer? Sino uno mismo, básicamente. Entonces, ¿cuál es el asunto, digamos? Y lo que también está entre líneas de ahí diciéndole es, ustedes, los que están inconformes, los que no les calza nada, es porque no son hijos. Porque buscan un pretexto para decir esto no es válido. Exacto, porque en lugar de ver si es que realmente es auténtico, les choca todo lo que tenga que ver con lo auténtico. Ese es el asunto. Entonces se ponen en tema de no es que, y verán que a veces eso a veces pasa, a veces en las congregaciones, ¿no? Pasa mucho. Viene alguien que es muy parco, muy callado, no, porque alguien más alegre. Viene alguien más alegre, no, demasiado. Viene alguien con muchos hijos, no, muchos hijos.
Viene un soltero, no que vas a ver el soltero, que se case. Entonces es un tema así, ¿no? A la larga tiene que ver con un poco ese tema digamos, no tanto de ser inconformes, porque no va por el tema de la inconformidad necesariamente, sino con el tema de reconocer cuál era el auténtico. Ese es el Josecito, tengo una traducción que dice aquí así. ¿Cómo dice? Dice, pero la sabiduría de Dios Mm. fue la que dispuso estas cosas y los suyos las reconocieron. Claro, y es eso, exactamente, exactamente. Digamos, vale la pena decirlo, ¿no? No dice así textualmente, pero esa traducción Es el intenta darle sentido. un sentido y le atina, y está bien. Ajá. Sí, Natita. Ay, sí, yo quería decir que a mí me da así como una emoción que los discípulos de Juan empezaron con ese conocimiento pequeño, lo que te decía, un poco limitado, pero decidieron, o sea, es como la gracia de Dios de conocer eso poquito y les fue revelado lo más grande. Ajá. Al contrario de la gente que dice, no, esto por esto no me gusta, esto no me... Pero cuando ellos tuvieron ese corazón de lo poquito que sé, a eso como que me aferro. Ujú. Eso es como mi alimento. Entonces el Señor en su gracia les dio a conocer su bautismo. Ujú. O sea, más bien lo que en verdad era el Señor. O sea, Exacto. es como una actitud totalmente diferente a la que no se conforma con nada. Exactamente. En pocas palabras, los que se bautizaron con Juan no se estaban bautizando con el bautismo de Juan, Exacto, es de Dios. era el bautismo del Señor. Y después se les será revelado Claro. lo demás. Después ya vemos, ahora es que todavía seguimos, y por eso les digo, a veces, digamos, vincular alguna cosa con un personaje, a veces tiene estas fallas, ¿no? Digamos, estos pequeños gaps que se dicen, estos pequeños como puntitos de ahí que pueden ser confirmados, porque uno dice, el bautismo de Juan, como que si no fuera el mismo de los demás, en el fondo, ¿no? Porque acaso, ya, o sea, en el fondo era reconocer al Señor, ya, me explico. En el fondo era reconocer, volver al camino, arrepentirse, dejar el pecado y todo lo más y volver. Reconocer que uno es pecador. Exacto, reconocer que uno es pecador y decir, aquí me someto, aquí estoy. ¿Ya? ¿Y acaso eso no fue lo mismo en ese sentido, lo mismo que hizo el carcelero de Filipos y nosotros? ¿Ya? Entonces no es el bautismo de Juan, necesariamente como tal, ¿ya? Sino es, en el fondo era el reconocer, el volver. Otra cosa es que ya, por ejemplo, lo que le pasó a Apolo, ¿no? Que se quedó solamente ahí y no había escuchado todo lo demás que siguió pasando. Eso es otra cosa. Pero uno que ya tiene toda la historia y lo ven hacia atrás, uno dice, claro, lo mismo que pasó allá es lo mismo que pasó conmigo cuando el Señor me tocó, abrí los ojos y dije, claro, soy pecador, perdón, reconozco y vuelvo, acógeme, adóptame, tal. ¿Explico? Entonces fíjense, por eso es que a veces hablar del bautismo de Juan hay que tener cierto tino, porque a veces se piensa incluso con el bautismo de Juan algo como un poco retrógrado a veces. O contrario. Claro, contrario, tal. O algo incluso por otro lado, como algunos también hermanos cristianos lo han cogido, ¿no? Como que si fuera el auténtico, el bautismo de Juan. De ahí, por ejemplo, viene mucho una rama, ¿no? Cuando los famosos, los famosos bautistas, por ejemplo, que alegan venir de ahí. ¿Ya? Entonces, como que tal. Pero el asunto, como les digo, es por poner etiquetas, por buscar un personaje. Cuando el Señor les dice, vean, o sea, hay que ver el panorama mucho más grande, porque el que hizo Juan fue la continuación de todo el plan. Y a la final, si lo vemos así, de una manera así más amplia, más secuencial de todo lo que era, resulta que Juan el Bautista era un punto en la historia importante, pero uno que continuaba toda la historia. No al final. No al final, no era tampoco el inaugural. No, era uno que había que dar, era un paso que había que dar dentro de todo el plan. ¿Ya? A ese punto le llamamos bautismo de Juan, pero si lo vemos en conjunto, es mucho de lo que incluso hasta ahora seguimos haciendo, que es reconocer el pecado, cambiémonos, o sea, arrepintámonos, volvamos, me someto, aquí estoy, Señor, y vivo diferente. Entonces ahí el Señor está haciendo como una denuncia de que no es el profeta, porque le decía, tuvieron a Juan, tuvieron a los profetas, Claro. me tienen a mí, el problema es su corazón. Claro, No. al final es que, lo que dice, el problema no es con Juan ni con mi forma de ser, el problema es con Dios. El problema es que no les gusta la forma de Dios. El Señor quiere Claro, su autoridad. Exacto, no les gusta. Ese es el asunto. Entonces en otras palabras, lo que dices,
Viene Dios con tristeza, no les gusta. Viene Dios con alegría, tampoco les gusta. El problema no es la tristeza y es la alegría, es Dios. Ustedes tienen problema con Dios, no con cómo se manifiesta. Ese es el asunto. Por eso dice, y la sabiduría, o sea, esta forma de desarrollarse, de desplegarse la acción de Dios, es reconocida, es autovalidada, digamos, por los que devienen, digamos, por los que descienden de ella. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Pero como les digo, todo esto, fíjense que se logra ver un poco despegándose. ¿Ya? Y aquí es cuando vale la pena un poco despegarse del texto, porque si es que me meto, me puedo hacer un lío, por estas razones que hemos visto. Entonces, fíjense, además de todo lo que hemos visto, también notar cómo es que quedan estos testimonios de cómo se compuso también el Evangelio. Porque acordémonos que Lucas está haciendo, es lo que tenemos aquí, es el resultado de toda su investigación. Y aquí está un pasaje en donde se ve que investigó y logró ver algo, digamos, supra, pero que tenía que además ser fiel a las palabras del Señor Jesús. Y vio un buen momento para incluirlas ahí. Josuecito, podemos decir también con todo eso que quien conoce a Dios y su palabra puede entender, definir y precisar si es que lo que está oyendo es de Dios o no es de Dios. Exactamente. Y eso es lo que hace tanta falta ahora, lo que también la Biblia llama ese espíritu de discernimiento, discernir lo que se oye, ¿no? Porque hay veces que hay personas o hermanos que oyen una cosa, oyen otra cosa y de pronto dicen, pero ¿cuál mismo tiene la razón? ¿Cuál mismo tiene? Este dice esto, este otro dice esto otro. Y aquí se presenta precisamente este hecho y el Señor da la respuesta clara, sabia, cuando dice, pero la sabiduría de Dios fue la que dispuso estas cosas y los suyos la reconocieron. Es decir, si se conoce a Dios, si tiene un concepto bien claro de Dios, un conocimiento claro de Dios, se puede reconocer la palabra dicha por Dios, la palabra de Dios, y no confundirse. Por tanto, el cristiano no puede andar confundido. Será, no será, o sea, vivir en la duda, sino vivir en la certeza. Claro, exactamente. Y eso es algo muy bonito, digamos, que ya es la idea general, ¿no? Fíjense ustedes. Por último, es válido, digamos, que incluso, por ejemplo, es válido, que, digamos, vale la pena decirlo. ¿Quién puede dudar dentro de una congregación? ¿Se vale dudar? Claro que se vale dudar. Pero ¿quién puede dudar? ¿El discípulo o el maestro? El discípulo puede dudar. El maestro no. Si un maestro duda, chúticas. Claro, o sea, ahí sí duden. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque esa es la garantía. Aquí, por ejemplo, el que dudaba no era Juan. Los que dudaban eran sus discípulos. Y eso se vale. Se vale porque un discípulo está aprendiendo. Tiene todavía dudas, tiene cuestionamientos, no le queda claro. Está aprendiendo. Se vale. Pero que un maestro dude es otra cosa. Por eso suena un poco escandaloso que Juan dude. Incluso hasta en la enseñanza cristiana, creo que siempre que se enseñaba que aún Juan dudó, como que sonaba raro. Que Juan dude, o sea... Y que el Señor después le diga, no hay mejor. Claro, y que después le alabe todavía. ¿Me explico? Pues no suena. Entonces, claro, ¿por qué? Porque es que un maestro de esta calidad, digamos, especialmente de esa talla, no debería dudar, pues. ¿De dónde se vale que dudemos en lo que, digamos, vale la pena decirlo? En aquello que seamos discípulos. Si algo estoy aprendiendo, se vale dudar, claro. Pero una vez que he aprendido, ya de ahí no se mueva. De ahí, por ejemplo, es que nosotros podemos dudar, por ejemplo, ahora en cuanto a, qué sé yo, en cuanto a si alguna práctica es válida dentro de Shabbat o no, dentro de una fiesta o no, vale, vaya y venga. Pero no puedo dudar si es que hay que celebrar Shabbat. Claro. ¿Me explico? Si es que alguien viene ahora y dice, bueno, hermanos, creo que ya no mismo están abolidas las fiestas. Bueno, y además, y ya de años y todo lo demás, bueno. Aún del calendario. Ya, del calendario va y venga, ya, que es que no, ya, se la valgo, ya. Pero alguien que venga y diga, no, es que creo que el Shabbat en realidad está mal calculado y es el miércoles.
Vea, a ver, ¿cómo le explico? ¿Ya? O sea, digamos, o alguien, especialmente hermanos, digamos, que vengan ya años, ¿no? O sea, que se supone y todo lo más. Ya, incluso ahí, digamos, se la valga, pero que alguien de adelante, digamos, alguien que Dios haya levantado como maestro, etcétera, pues es más complicado, es más complicado. Por eso, digamos, y es el mensaje final, ¿no? Se vale dudar en aquello que seamos discípulos. En aquello que seamos discípulos, habrá dudas y es bueno que haya dudas. Porque eso, como les decía, les comentaba ayer, ¿no? Eso permite que haya diálogo, que haya investigación, que se pregunte, se consulte al Señor, se llama la oración, se resuelve la cosa, ¿ya? Pero otra cosa es que realmente sobre algo fundamental se dude, ¿ya? Eso básicamente. Y la ventaja que todos tenemos es que y hay todavía más nosotros que tenemos Espíritu Santo, pues no dudamos, especialmente de aquellos, los fundamentos, como os digo, no dudamos, al punto de que si es que fuera necesario dar la vida, preferimos morir. Eso básicamente. Entonces, claro, esa es la garantía, digamos, de todo esto. Pero fíjense, más allá de, como les digo, de reivindicar la labor y el nombre de Juan, lo que está haciendo el Señor es reivindicando su plan. Y el plan en el cual él mismo dispuso cómo se iba a identificar cuando él venga. Ese es el asunto. Que como les decía cuando analizábamos allá en el episodio del bautismo, era algo súper redondito. Era algo súper redondo que cae ahí mismo, digamos, es redondo, ¿no? Porque es un tema de Dios anuncia su venida, ¿ya? Dios dice, voy a venir, voy a ir, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cómo te reconozco? Bueno, voy a mandar un mensajero. ¿Ya? ¿Y quién reconoce al mensajero? Dios. Pero ¿quién anuncia a Dios? El mensajero, mandado por Dios. ¿Se dan cuenta? Es una cosa ahí bien redondita. Y después el mensajero anuncia a Dios y Dios le reconoce al mensajero, ahorita, después, ¿no? Pero es el mensajero que Dios ya había anunciado. Entonces es toda la idea ahí redondita, digamos. Por eso es que dice, ¿no? La sabiduría es reconocida, es reivindicada, es validada, si ustedes quieren, por sus propios hijos. O sea, todo queda ahí dentro de casa, digamos. Y Lucas lo captó perfecto. Y Lucas lo entendió. Claro. Lucas se dio cuenta de eso y que era necesario además para esa época, como les digo, que como Apolo había gente con mucho denuedo, con mucha, digamos, presencia, digamos, no predicaba, pero para el momento hacía falta encaminar las cosas. Y no se vaya a pensar que, no, yo soy de Juan, como lo que diría después Pablo, yo soy de fulano, no, yo soy... A ver, dejemos esas cosas y veamos la cuestión aquí, así bien clara y todo el tema. Cristo y tal, ya, todos, tal, exactamente. Ya, si Juan fue tan importante, si lo vemos desde otro punto de vista, fue el punto importante, relevante, pero fue el paso que había que dar en ese tiempo dentro de un plan mayor. Ese fue el asunto. Y eso es lo que revela aquí el Señor. ¿Ya? He aquí viene mi faz, claro. El mensajero que anuncia mi faz, claro, el mensajero, pero eso vino anunciado desde acá. Y además ya se anunció y ahora el Señor Jesús en este momento estaba aquí ya predicando. Y además los que ya habían leído, los que estaban leyendo esto por primera vez, ya pasó todo aquello. Y sigue la línea. Y ahora nosotros vemos desde más adelante todavía en el tiempo y vemos que eso ya pasó y vemos ahora toda la línea cómo se armó. Esa es la ventaja de esto. ¿Ya? Fíjense que por eso es muy interesante verlo así y ahí uno entiende por qué es que la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil. Porque como les digo, esto a la final, analizarlo así, abre mucho la cabeza y va más allá del tema de aún se vale dudar. O sea, cuando lo vemos así, incluso las reflexiones que se pueden extraer de eso son un poco cortas para todo el mensaje que tiene. Que a la larga es invitarnos a ver como se dice en inglés, the bigger picture, ¿no? O sea, o sea, no vea solo el puntito ahí, mira toda la imagen completa. ¿Ya? Exacto, mira o sea, exacto. A veces, y ya les digo, y eso como les digo ya para ir terminando, ¿no? Digamos, es una de las desventajas de estudiar la Biblia solamente a partir de, hoy vamos a estudiar, El textito. claro, y mañana estudiamos otro textito de otro lado, y después otro de otro lado. Entonces, así saltado, tiene esos problemas. La ventaja que se tiene así, especialmente cuando no se lo sabe hacer, porque por ejemplo, aquí el Señor Jesús hace un mix de dos, de Malaquías y de Isaías, y lo hace perfecto. Pero eso hacerlo es bien complicado. Claro, sí, y que tengan coherencia, que tenga sentido, se complementen y tal. Eso es otra cosa.
Pero fíjense la virtud de poder ir viendo así, e incluso, como les digo, por secciones temáticas, incluso dentro del mismo texto. Y fíjense cómo se va articulando todo Lucas. Lo que nos dijo allá en el capítulo 3, ahorita tiene relevancia. Tenía que contarlo de manera histórica y ahorita recién lo aborda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para llegar a este punto tenía que también a la vez dejarse un buen testimonio de sanidades, resurrecciones, liberaciones, etc. Y con todo ese antecedente llega a este punto y se dice, claro, no solo los discípulos, todo el que viene leyendo ya sabe un montón de cosas y no le queda duda de que el Señor es. ¿Se dan cuenta? Entonces fíjense, ahí uno se da cuenta cómo es que el Señor le estaría inspirando a Lucas de ahí para poner las cosas y saber cómo se pone, cómo tal y a ver de dónde, a ver que ya dijo Mateo, no, pero es que esto no, mejor se puede aprovechar así. Imagínense, o sea, imagínense a un Lucas ahí quebrándose la cabeza, digamos, un poco de cómo pongo y tal, y citando y poniendo acá y tal, y... O sea, hay un trabajo enorme detrás de esto. Lucas sí escribió esto. Claro, completo, ¿no? Lucas escribió esto completo, Lucas, sí. Pero igual es un trabajo de investigación. Es un trabajo de investigación durísimo. Ya les digo, imagínense, esto no escribió en una noche. Esto es una tarea, imagínense ustedes lo que habrá hecho Lucas preguntando, recogiendo retazos. A ver, usted tiene un retazo escrito, présteme, tal, y ahora después sentarse. O sea, de pronto los que hemos hecho una tesis, alguna cosa así, sabemos del trabajo que es ir leyendo y que uno dice, en algún lado le leí. Sé dónde dice, pero ¿dónde le leí? Y otra vez vuelve a revisar en dónde estaba. Aquí está. Ay, en eso que voy encontrando encuentro otra cosa interesante. Pero es un trabajazo el de Lucas. Es un trabajazo el de Lucas y el de todos, especialmente las personas que van recolectando. Esto es un trabajazo. O sea, también hay que valorar eso, digamos, detrás de todo esto. Porque a veces uno dice, la parábola del sembrador. Detrás de eso hubo una persona que se sentó y que lo articuló y lo redactó y se informó, investigó para poner eso. Y es bueno también, digamos, apreciar ese trabajo, ese esfuerzo, digamos, que hicieron los escritores de la Biblia para poner ahora lo que ahora nosotros tenemos en una hoja y podemos leer en 10 minutos, ¿no? Es un trabajazo, o sea, también es bueno apreciar eso, el trabajazo que Dios le tocó hacer a alguien, porque Dios le inspiró, pero al final el que movió la mano fue Lucas, el que se gastó tinta, el que se habrá equivocado, coge otro papiro. ¿Me explico? O sea, también es valorar eso, ¿sí? Eso. Entonces, no sé si tenemos preguntas. Ya la siguiente semana hemos de continuar con el resto del capítulo 7 de Lucas, ¿sí? Eso, no sé si tenemos alguna pregunta adicional por ahí. ¿No? Bueno. Entonces creo que podemos terminar la grabación por ahí.